buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta serie de temas. Recuerden que ayer iniciamos una serie que son los principios y fundamentos basados en el matrimonio y la familia. Ayer tuvimos un tema muy especial que fueron los principios de autoridad y hoy continuamos con este tema porque ayer nos quedamos porque el tiempo se nos fue. Bienvenido, hermano Pastor Hernando Mejía. ¿Cómo está, hermano Hernando? Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Buenas noches, Wendy. La verdad que muy contento, muy a la expectativa de qué va a pasar en este programa. Anoche nos dejó esperando que hubiera más tiempo en el programa porque estábamos hablando de la mujer virtuosa de Proverbios 31 y estábamos hablando de la función del varón como autoridad de las mujeres. Se quedó usted explicándonos que el varón tiene una responsabilidad de ayudar a su mujer a crecer, a ser una mujer virtuosa, y estábamos hablando de quién es la mujer virtuosa de Proverbios 31. Bueno, tenemos que entender esto con claridad. Dios nos está estableciendo un ideal de mujer. Así es. Y le llama mujer virtuosa. Desde luego, eso es un proceso. Nadie, digamos, los jóvenes solteros estarán diciendo, ¿dónde está la mujer virtuosa, verdad? Claro. Y tenemos que entender que a lo mejor cuando inicia una vida matrimonial, conyugal, lo que Dios le está pidiendo al varón es que ayude a la mujer para que en un proceso, y depende la habilidad que tenga la mujer, y depende la habilidad y los recursos que el varón le pueda estar estableciendo, pueda llegar con el tiempo a ser la mujer virtuosa. El ideal de la mujer virtuosa de Proverbios 31 que hablábamos ayer es que cuando llegue a un lugar, todo el mundo la alabe. Es decir, que todo el mundo hable bien de ella. Que cuando vaya a un lugar, su honorabilidad como hija de Dios, su honorabilidad como cristiana, su honorabilidad como esposa, como madre, como empresaria, no está entredicho, sino que toda la gente cuando la vea pasar diga, ahí va un modelo de mujer, y que en algún momento determinado pueda llegar a ser el ejemplo y el modelo de jovencitas, y llegar a ser el modelo, desde luego, de sus propias hijas. Porque Proverbios 31 termina, alaben a esa mujer. O sea que lo que se espera es que con el correr del tiempo, a una mujer se le pueda siempre poner de ejemplo por su conducta irreprensible y por los logros obtenidos en la vida, no solo en lo espiritual, sino también en lo familiar, también con los hijos, también en el matrimonio y también en las finanzas, también en su trabajo, a lo que se dedique, de acuerdo a los dones y talentos que cada mujercita trae. Entonces, para poder tener una mujer así, una mujer virtuosa, que en todos lados se hable bien de ella por su carácter, por su alegría, porque ¿de qué sirve tener una profesional? Y se sabe de muchas profesionales exitosas en la vida, pero que todo el mundo habla mal de su carácter. Mire, es buena empresaria, la mujer es buena administradora, pero tiene un carácter de los mil demonios y es cristiana. Sí. Entonces vamos a que se tiene que hablar y establecer de que cuando se hable de una mujer, se hable bien de su sonrisa, de su presentación, de su femenilidad, se hable bien de su honorabilidad, de su cristiandad, de su testimonio, de cómo ejerce con excelencia su trabajo. O sea, eso es lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios establece al hombre como cabeza, como autoridad, para que sea el hombre el que pueda ayudarla, el que pueda ser un visionario, que pueda alertarle, pueda ser un manager, pueda ser un coach, para que la mujer pueda alcanzar esas metas. Entonces, por eso es que Dios establece el principio de autoridad. Claro. Y le da al varón la experiencia, la sabiduría, el olfato, el discernimiento. Le da la autoridad en el reino espiritual, le da autoridad en el reino físico, para que pueda ayudar a tener con el tiempo una mujer virtuosa. Si me permite, hermano. Claro. Yo pienso que aquí también una alerta muy grande a los varones, porque podemos estar hablando de una mujer que realmente tenga muchos dones y que sea una mujer capaz y con mucha bendición, y de un varón que no se encuentre a la altura también. Y luego la mujer tiene que buscar el consejo y la aprobación de su esposo, porque es la autoridad. Y no puede uno pasar sobre él, porque entonces sería pasar sobre un principio de Dios. Entonces, alerta, varones, deben estar tomados de la mano de Dios para saber dirigir con sabiduría a la esposa, porque uno como mujer tiene mucho impulso para hacer cosas, pero necesita uno la confianza, así como Proverbios dice que el corazón de él está confiado en ella,
También necesita uno estar confiada en su esposo, que es un hombre de oración, conocerle las espaldas, ¿verdad? Que es un hombre que se mete con Dios y que uno sabe que el consejo va a ser guiado por el Señor y que Él va a tratar de guiarla a ella por medio del Espíritu Santo, así es. Bueno, mira, por eso es que en Corintios 11, que ayer hablamos un poquito de Corintios 11, establece que la cabeza de todo varón es Cristo. Así es. ¿Por qué? Porque si el hombre adolece de ciertas capacidades, porque tenemos que entender que a veces hay parejas donde la mujer es más desarrollada espiritualmente o más desarrollada en dones y talentos que el mismo varón. Entonces, esa deficiencia que el varón puede sentir puede ser muy bien cubierta y llena cuando el varón se mete con Dios. Por eso la Escritura dice que la cabeza, la cobertura inmediata del varón es Cristo, para que en cualquier situación en donde nos veamos en cierta desventaja, podamos a través de la sabiduría que fluye de Dios, de nuestra cabeza Cristo, complementar a la mujer. Voy a ponerte ejemplos. En la Biblia se habla de algunas mujercitas que son más sobresalientes que sus parejas. Por ejemplo, el caso de Priscila y Aquila. En ese caso se ve que la mujer espiritualmente entiende más la palabra. Incluso se deja ver que quien enseña la palabra, Apolos, que era un apóstol y un evangelista, era precisamente Priscila, no Aquila. Aunque vemos que Priscila reconocía ese principio de autoridad en su marido, porque una cosa es que la mujer tenga mejor desarrollo espiritual, que tenga mejores dones, y otra cosa es que por eso quiera pasar por encima de una autoridad. Claro. Eso no es así. Los dones, y lo voy a decir con claridad, y los talentos de una persona no lo hace superior en jerarquía espiritual a su autoridad. Voy a poner ejemplos muy sencillos. ¿Quién tenía mayor revelación, Jesús o Juan el Bautista? Creo que eso me lo puedes contestar rápido. ¿Quién tendría más revelación, Jesús o Juan el Bautista? Jesús. Desde luego. ¿Quién tendría mayor unción, Jesús o Juan el Bautista? Jesús. ¿Quién tenía la supremacía, Jesús o Juan el Bautista? Jesús. ¿Quién tenía mejores dones, Jesús o Juan el Bautista? Jesús. Siempre vamos a tirar a que es Jesús. Claro. Sin embargo, a pesar de que tenía mejores dones, bueno, que era el creador de Juan. Claro. Partamos de esto. El creador de Juan, del espíritu de Juan, fue Jesús, el Verbo. Bueno, sin embargo, cuando están en el Jordán, de hecho, Juan el Bautista reconoce, tú eres mayor que yo. Bautízame tú. ¿Cómo voy yo a bautizarte a ti? Al contrario, bautízame tú a mí. Porque yo no soy digno, y lo reconoce Juan, por los dones, los talentos, las virtudes que tienes. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de tus sandalias. Pero Jesús le dice, conviene que cumplamos con la justicia de Dios. O sea, ¿qué le está diciendo Jesús a Juan? Sí, yo tengo mejores dones, mayor revelación. De hecho, mi ministerio va a ser eterno, el tuyo va a ser un ministerio temporal. Sin embargo, como Dios te establece como autoridad y te estableció como mi autoridad y como mi cobertura, aunque no tengas todo el desarrollo que yo tengo, los dones, cualidades y virtudes que yo tengo, de todos modos yo me sujeto, porque mi Padre te puso como autoridad, me sujeto y se sujeta. Claro. Y entonces eso abre el cielo y una voz que dice, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Nosotros queremos tener un cielo abierto. ¿Por qué? Porque la bendición a nuestras vidas va a llegar si tenemos el cielo abierto. Cuando hablamos de cielo abierto estamos hablando de la bendición de Dios. Todos necesitamos la bendición de Dios. Es la que enriquece, es la que no añade tristeza, es la que nos hace vivir en plenitud de gozo. Necesitamos la bendición de Dios. ¿Qué necesitamos para abrir los cielos? Muy fácil. Sujetémonos a nuestras autoridades, aunque tengamos mayores dones. Porque el cielo se abrió cuando Jesús se sujetó a una autoridad que tenía menos recursos que él, pero complació tanto a Dios que se respetara el principio de autoridad en Juan el Bautista, que eso hizo que se abriera el cielo, que el Dios de la gloria se pusiera de pie y dijera, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Entonces, si queremos agradar el corazón del Padre, sujetémonos a nuestras autoridades. Voy a ponerlo en el plano de hijo. Puede que haya una madre de familia, un padre de familia, que no hicieron ni la primaria y que de alguna manera con los esfuerzos que hacen en la vida
con el correr de los años pueden llegar que sus hijos logren ser ingenieros, abogados, médicos, másters, doctores. El hecho de que un hijo ya alcance maestrías, doctorados, y que cuando llegue a la casa ya quiera ser la autoridad solo porque es el doctor, el máster, y el papá no hizo ni la primaria, y ya solo que porque él tiene las cualidades de maestría, los conocimientos de ingeniería, ya por eso el papá le va a tener que rendir pleitesía al hijo. Eso es romper un principio divino. Porque aunque el hijo ya sobresalió más que el padre, en estudios, en conocimiento, en economía, eso no lo hace autoridad de su padre. El padre sigue siendo su autoridad. La mamá sigue siendo su autoridad. Aunque nunca haya cursado ni siquiera, vamos, aunque sea una mujer analfabeta, no importa. Dios la estableció como autoridad. Y aunque él tenga mayores recursos, dones, talentos ahora, no quiere decir que ahora la mamá se va a sujetar a él o el papá se va a sujetar a él. No, el papá y la mamá siguen siendo la autoridad. Y el hijo cuando entra a la casa tiene que entrar con deferencia, tiene que entrar respetando a su padre y a su madre, porque el conocimiento, el desarrollo en la tierra no le quita al papá y a la mamá de él la autoridad. Ese es un principio. Entonces lo mismo pasa con la mujercita. Tenemos que reconocer que hay mujercitas que logran tener hasta salarios más elevados que el varón y que puede llegar a tener incluso un desarrollo financiero más grande o dones espirituales de desarrollo superlativos al varón, pero eso no le hace, ni le permite, ni Dios le autoriza romper un principio de autoridad. Mientras nos mantengamos en los principios de autoridad, los entendamos por revelación, vamos a tener familias de éxito, matrimonios de éxito. Pero cuando la mujer ya se revela, que porque ya tiene sus dones, porque tiene sus cualidades, entonces ahí tenemos un gran problema. Repito, el varón tiene que ayudar a la mujer a salir adelante, como los padres tenemos que ayudar a los hijos a salir adelante en la vida. Pero el hecho de que salgan adelante no los hace ya autoridades o ya nos pone al mismo nivel. Claro. Hay un principio de autoridad que hay que respetar. Sí, yo quisiera agregar un poco lo del vaso más frágil, ¿verdad? Porque a veces se dice, la Biblia dice que las mujeres somos vaso más frágil y no es cierto, dicen muchas mujeres, porque si nos da gripe a mi esposo y a mí al mismo tiempo, él se va a la cama por 3 días y yo sigo con los niños, el trabajo, entonces no somos vaso más frágil. Pero está mal entendido ese versículo y cuando uno entiende mal algo le da menos importancia de la que realmente tiene. ¿Nos podrías explicar un poco más? Bueno, no solo le da una mala importancia a las cosas, sino que puede torcer su propia vida. Claro. Cuando la Biblia dice que la mujer es un vaso más frágil y que tenemos que amarlas y cuidarlas y protegerlas, no está hablando de lo físico. Yo creo que en lo físico, no hablando de golpes, sino hablando del desgaste, hablando de la fuerza, de la entereza que tiene físicamente una mujer, pues obviamente no rebasa a los varones. Tú acabas de poner el ejemplo, ¿va? De que si a uno le da gripe, a una pareja, el hombre se tira a la cama, le toman la temperatura y tiene 39, pero él dice que tiene 42 y que ya va a reventar el termómetro y que se siente, que ya se muere, ya está pidiendo abogado para el testamento. Y solo tiene 39, 38 de temperatura. Una mujer puede alcanzar los 40 grados y seguir trabajando y seguir funcionando. Vamos, hasta con un hijo cargado en la espalda. Hemos visto mujeres con temperatura de 40 con los hijos cargados en las espaldas y haciendo todavía las tareas. Y es de ahí de donde mucha mujer ha dicho, como que la Biblia se equivoca en decir que la mujer es el vaso más frágil. Es que no está hablando de eso. Así es. Hoy en día tenemos, y en mi experiencia, y te lo digo así, cuando viajo, mi mejor experiencia en vuelo es cuando el piloto del avión es una mujer. Fíjate que hasta en la forma de ¿cómo se llama?, de aterrizar, se mira la mano tierna femenina de la mujer, valga la redundancia. Porque cuando son pilotos regularmente y aterrizamos, se siente el sacudón cuando entramos a tierra. Cuando he visto que es un piloto mujer, me encuentro con la situación de que hasta los aterrizajes son más óptimos. Bueno, sí estamos viendo un gran desarrollo en ingeniería, en gerencias de la mujer. Entonces no estaba hablando ni siquiera del desarrollo empresarial, científico de una mujer. Cuando Pablo dice que veamos a la mujer y la protejamos porque es un vaso más frágil, en primer lugar está diciendo que el hombre es frágil, solo que la mujer es más frágil. No está diciendo el hombre es fuerte, es todopoderoso. No, está diciendo que el hombre es frágil.
pero la mujer es más frágil. No está hablando de lo físico, está hablando de lo espiritual. Está hablando y está recordando Pablo el punto del huerto. Y que en Corintios 11, magistralmente, otra vez, por inspiración del Espíritu, Pablo nos aclara que quien fue engañado doctrinalmente en el huerto no fue el varón. La serpiente no engañó al varón, engañó a la mujer, porque era un vaso más frágil, doctrinal, espiritual. Y entonces está probado que en cuanto a lo doctrinal, al saber discernir los espíritus, la mujer es más débil que el varón. Así es. Y entonces, ¿por qué? Porque la mujer es más alma, el varón es más racional. Entonces entendamos que cuando somos, bueno, el hombre cuando se vuelve almático se vuelve débil. Porque la debilidad del hombre está en ser almático. Porque nuestras almas todavía están enfermas, están en un proceso de restauración. Nuestros espíritus ya no. Nuestros espíritus ya hicieron uno con Cristo. Nuestros espíritus están hechos un solo espíritu con Cristo. Ahí no hay debilidad. La mujer es más almática que el hombre. Por eso es que es un vaso más frágil. Porque la forma de discernir va a ser más sentimental. La del hombre va a ser más racional, va a ser más analítico. Claro, hay excepciones, pero estamos hablando del común denominador. Dios establece al hombre como una persona más racional y a la mujer más almática. Esa es la razón por la cual es un vaso más frágil para discernir, para olfatear peligro. La mujer puede ser más ingenua que el hombre en muchos puntos. Entonces el hombre está establecido para que ayude a la mujer a que esa ingenuidad que a veces maneja, para que esa inocencia que a veces maneja frente a los peligros de la vida, entonces el hombre salga adelante, se le adelante, le diga como un escudo, cuidado, amor, mi vida, gordita, ahí hay peligro, ahí hay una situación que tú no la puedes ver, que funciona igual con los padres y los hijos. Claro. Mira, entremos un poquito a esa situación de los padres y los hijos. A veces los padres olfateamos peligro en una compañía, en una junta de un hijo, en una relación afectiva sentimental de un hijo, en una salida, un permiso para salir, alguna situación que es lícita. Pero de repente los padres sentimos, hay un presentimiento, ese es un discernimiento que Dios pone en los padres. Y decimos, no sales. Entonces el hijo dice, ¿pero por qué? Si voy a un lugar correcto, pero no sales. ¿Por qué? No sé. No te puedo explicar con claridad. Punto 1 por esto, punto 2 por esto. Sencillamente siento en mi espíritu, en mi alma, en alguna parte del padre, de la madre, que no es conveniente que salgas. Y hemos oído testimonios de hijos que a pesar de eso se rebelan, salen y tienen problemas terribles, nefastos incluso. Y hemos entendido de que hay jóvenes que por sujeción dicen, no entiendo a mi papá. Me parece que está exagerando, pero me voy a sujetar. Y después se dan cuenta que fue una verdadera bendición haberse sujetado a los padres. Con lo de la junta, de repente hay un compañerito, una compañerita, donde el papá, la mamá ve peligro y dice, ¿sabes qué? No me gusta esa persona. Hay algo en la persona que no me gusta. Entonces cuando el hijo es rebelde, pregunta, bueno, ¿y pero por qué? Explícame, porque yo no le veo nada malo. Es que tú a nivel de hijo no puedes tener el discernimiento que tiene un padre. En tu jerarquía no tienes el discernimiento de entender que algo está pasando en el corazón del padre, que hay una alerta que el Espíritu Santo le está poniendo en el padre, en la madre. No salgas, que no salga, que no se junte con él, hay peligro. Lo puede llevar a la droga, lo puede llevar a la muerte, lo puede llevar a un suicidio, lo puede llevar a una complicidad de un delito penal, lo puede llevar, a un accidente, lo puede llevar a conocer parte del mundo de la vida, como el alcoholismo, una adicción, cualquier cosa. Es decir, hay una situación que el padre, la madre está sintiendo y que el hijo, que está sujeto y entiende por revelación del principio de autoridad, dice, mamá, no te entiendo, papá, no te entiendo, pero me voy a sujetar. Y ahí el hijo va a tener bendición. En darle la vuelta a la esquina, en dejarse guiar pues por los padres. Ahora, a veces los padres no tenemos cómo contestar. Es que no sé cómo decirte que no me gusta esa junta, que hay algo, una situación. Pero alguien dijo por ahí
que cuando uno tiene que explicarle al que está debajo de uno las cosas que uno establece, lo que tiene es un rebelde convencido. Porque realmente la persona que no es rebelde, que no tiene, que confía en su autoridad, que confía que papá y mamá no quieren ver su mal. Y qué bonito cuando papá y mamá se ponen de acuerdo. El problema es cuando papá dice o mamá dice, no, veo peligro. Y papá dice, tu mamá está loca, tu mamá es exagerada, tu mamá es celosa. Tú dale, yo lo autorizo. Y entonces uno desautoriza al otro. Ahí hay una crisis de principio de autoridad. Lo importante es que las parejas se pongan de acuerdo, que se platique. Y ahí que entre también a funcionar, porque uno de padre puede decir, o de esposo, de cabeza, pues la verdad que no entiendo por qué, pero yo tengo este presentimiento, así que no. Entonces, lo que bien hace la esposa es confiar en su marido. Y dice, ¿sabes qué? Voy a confiar en tu decisión, tampoco lo entiendo, pero eres una autoridad. Y algo que hemos aprendido es que a veces las autoridades se equivocan. Los que ejercemos autoridad, en mi caso yo como líder espiritual, en mi casa, cuando las autoridades nos equivocamos, Dios a veces lo permite para probar qué hay en el corazón de los que están abajo. ¿Acaso no se equivocó Saúl con David? Pero Dios permitió que Saúl se equivocara en contra de David, siendo el rey y siendo su autoridad, para ver qué había en el corazón de David y qué encontró Dios en David. ¿Qué encontraron los hombres? ¿Qué encontró Saúl en el corazón de David? Encontraron humildad, un principio de autoridad arraigado en los huesos, de tal manera que David nunca se levantó contra el ungido de Jehová, aunque tuvo la oportunidad hasta de matarlo, pero nunca se levantó contra el ungido. ¿Por qué? Porque aunque era un hombre endemoniado, todos sabemos, los que leemos la Biblia, que Saúl estaba endemoniado. Sin embargo, oye bien esto, David se sujetaba a su autoridad, no lo perseguía, no lo adversaba. Todavía cuando tuvo la oportunidad de matarlo, le gritó desde la cueva, desde lo alto de la peña, Padre mío, Señor mío. Así se refería David a su autoridad. Un hombre endemoniado, loco, que le hacía la vida imposible, que gracias a este loco rey vivía en una cueva, vivía de ciudad en ciudad, pasaba hambres y penumbras. Sin embargo, David nunca se levantó a la autoridad, porque Dios nos estaba diciendo, cuando yo permito que una autoridad se equivoque, lo que estoy viendo es qué hay en el corazón del que está abajo. Y muchas veces lo que Dios encuentra en el corazón de los que están debajo es rebeldía. Y lo que encuentra, lamentablemente, en muchos corazones de gente que dicen conocer a Dios, es una rebelión terrible, una prepotencia y una soberbia. Entonces, yo no digo que las autoridades no se equivoquen. La Biblia no dice que no se van a equivocar. Pero cuando se equivoca una autoridad es para ver qué es lo que hay en el corazón del que está abajo. Ojalá que Dios pueda encontrar en nosotros lo que encontró en David, que la Biblia establece que David era un hombre conforme al corazón de Dios. No sé si contesté algo. Qué bonito. Sí, la verdad es que la palabra siempre nos edifica. Quisiera pedirle, hermano, que cerráramos este programa con lo prometido, ¿verdad? Terminemos la mujer virtuosa para cerrar el primer principio, que es el principio de autoridad, y que las mujeres podamos ver la bendición que podemos encontrar en ser sujetas a nuestros esposos. Mira, la mujer virtuosa, por razón de tiempo, es una excelente esposa. Dice Proverbios 31 que el corazón de su marido en ella confía. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer no es coqueta con otros hombres, que la mujer es íntegra, que es honorable. Es decir, que puede vestirse de una manera juvenil, de una manera como se sienta bien, cómoda, pero que en ningún momento le va a faltar el respeto a su marido. Entonces el marido la ve que incluso en la calle la chulean, porque puede ser que de repente le digan a la mujer algo bonito y que el marido pues no se va a poner enojado, violento, ¿qué le dice a mi mujer? No, sino que va a sentir hasta cómodo, que han pasado los años y todavía se ve bonita su esposa, pero que no tiene problemas en que la esposa salga con sus compañeras, que salga con sus amigas, hermanas de la iglesia, que haga viajes, que se dedique a sus situaciones laborales, empresariales, que vaya al gimnasio, pero que va a entender que la mujer donde esté va a saber darse su lugar como mujer en su honorabilidad, y va a darse a respetar, y va a respetar a su marido y la familia que representa, el matrimonio que representa y la casa que representa.
Eso es algo muy, muy bonito de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa es una excelente ama de casa que dice que sus hijos tienen ropas dobles, que cuando hay un invierno no hay problema y que les da su comida a su tiempo. Es decir, que los hijos no andan con gastritis, con úlceras y que no andan con hambre. Mamá, ¿a qué hora viene mamá? Que tenemos hambre. No, es una mujer que es sabia para poder dirigir a su casa, su hogar, que está en los tiempos de comida con sus hijos, que está conviviendo con ellos, que sabe que hay momentos sagrados en los cuales el hijo necesita mamá, la hija necesita mamá, aunque sea jovencita, aunque sea un niño, aunque sea un intrauterino, y entonces sabe atender a sus hijos. Esa es la mujer virtuosa. Pero también es una mujer que, como tiene dones para proyectarse en la sociedad, en una profesión, en una empresa, pues también lo hace. Y es sabia para administrar. Y es sabia para poder hacer las cosas, las tareas de la vida con eficacia. Esa es la mujer virtuosa. Y es una mujer virtuosa que conoce la Biblia. Dice que abre la boca con sabiduría y la ley de clemencia, la ley de Jehová está en su boca. Y la enseña. Entonces es una mujer que es una sierva de Dios. También en la iglesia tiene privilegios, sirve, se desarrolla como mujer. Donde quiera que está, da testimonio de que Jesucristo es su Señor. Da testimonio de que conoce los principios de Dios, que respeta la santidad de Dios, que le enseña a otras mujeres que desconocen y que ignoran la Escritura lo que aprende de la palabra de Dios. Entonces estamos viendo una mujer que es excelente esposa, que es excelente madre, que es excelente compañera, que es excelente empresaria, profesionista y que es excelente sierva de Dios y que es excelente comunicadora de las virtudes de Dios, evangelizante, evangelizadora, que es una mujer que alaba a Dios. Bueno, esa mujer que es integral, esa es la mujer virtuosa, que obviamente si alguna mujercita se hace un examen y dice, a mí me falta en esto, bueno, está el proceso para hacerlo y que cuente con el varón, su compañero, para que la va a ser eficiente en esto. Y entonces que se realicen. Y las mujercitas que son solteras, que aprovechen la vida para poder alcanzar estos niveles que van a darle la honorabilidad, el respeto en una sociedad. Yo me acuerdo que a una persona, en una oportunidad cuando se casó una mujer, le dijeron, mira, tu marido es un hombre honorable, íntegro, a ti no te conocemos. Hoy eres la señora ya eres, ¿cómo se llama? Una señora porque ya eres casada. Pero el título de doña, le dijo así a esta persona, te lo vas a ganar con tus hechos. Hoy eres señora porque eres una mujer casada. Pero el respeto, el doña, el respeto que te vas a ganar de la sociedad, de nosotros, lo vas a lograr con tus obras, con tus hechos, con tus logros, con tus despuntes. Yo espero que las jovencitas, que con el tiempo, y vaya pasando el tiempo, se ganen el título de honoríficos que da la sociedad y que sabe primero una sociedad cuando la mujer ha sido virtuosa, íntegra, y cuando ha sabido aprovechar las oportunidades y los recursos que le da Dios y los recursos que le da la vida y la familia de donde proviene. Gracias, hermano. Yo creo que con esto cerramos los principios de autoridad y solo le pedimos sus palabras finales para despedir a la audiencia esta noche. Bueno, solamente animar a los varones a que tratemos de hacer, porque obviamente vamos a fallar, estamos diciendo que los autores fallamos, para que tratemos de estar de acuerdo con nuestra cabeza, que es Cristo. Así es. Que tratemos de estudiar la Escritura. Nosotros somos los que tenemos que estudiar la Escritura. De hecho, qué triste que un hombre sepa cómo va el Barça, el Real Madrid, cómo va el Xelajú, cómo va el equipo de fútbol, y que no sepa nada de la Biblia. Y que cuando un hijo le pregunta algo de la Escritura, se quede mudo porque sabe del Barça, sabe de posiciones de goleadores, sabe de cómo están los diferentes deportes o la política, y que no conozca nada de la Escritura. Cuando es su responsabilidad, porque somos los sacerdotes de la casa. Entonces, animar a los varones a que seamos los que estemos en los estudios, en nuestras congregaciones, a que estemos metidos en la Escritura, para conocer el corazón de Dios y así poder trasladar sabiduría, prudencia, ciencia, inteligencia, sensatez a nuestra pareja y a nuestros hijos. Amén. Y a los que dependen de nosotros, trabajadores, ovejas, si son líderes de grupos, a los que están bajo la cobertura. Entonces, entender que somos responsables, los varones, de traer, de bajar del cielo lo que vamos a establecer, no solo como enseñanza, sino como ejemplo y modelo de vida. Las mujeres, aprender que aparte de su Dios, el marido es un recurso, es una autoridad, una cabeza para salir adelante en la vida.
y hacer entender a los hijos que los padres no estamos puestos solamente para castigar, sino para enseñar, para corregir, para redarguir, para asesorar y para bendecirlos. Y que bien hará un hijo en honrar a su padre y a su madre, tanto en lo privado, en la casa, como en lo exterior, en los logros que tenga en la vida, ¿verdad? Tal vez entender que esos son los principios de autoridad dentro de la casa, de la familia, y que cuando Dios establece al varón como autoridad, no está estableciendo un ogro, un capataz, un general, un jefe de comando, sino está estableciendo un visionario, está estableciendo una cobertura que protege y que va a llevar honra a la familia. Es lo que Dios está estableciendo y pidiendo a los varones. Gracias, hermano. Gracias por la palabra. Y a usted allá en casita, que el Señor haya bendecido sus vidas con esta palabra. Y pues no se vaya a dormir, agarre la Biblia, busque Proverbios 31, si no lo conoce, léalo en pareja y vea en dónde todavía le falta como mujer. Y pídale a su esposo que le ayude a crecer. Y varones, que el Señor les bendiga con sabiduría y que las familias crezcan por medio de la palabra de Dios. Le esperamos mañana a las 10 de la noche. Muchas gracias por sintonizarnos. Buenas noches.